A alguien se le ocurrió en los días recientes inhabilitar a Mirta Vázquez. ¿Qué implicancias tiene ese intento? La decisión circuló la semana anterior con la agenda de la sesión de la comisión permanente que se instaló este lunes. El primer punto de la agenda suponía discutir un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Mirta Vázquez. El informe recomendaba su inhabilitación por 10 años y fue aprobado en junio de este año. Ha estado 6 meses en un gabinete y luego en diciembre, cuando se anunció que la señora Vázquez postulaba al Senado por una de las listas, la de la organización del señor López Chao, alguien pensó que era una buena idea sacar el informe del estante de espera y ponerlo en discusión en la última sesión de la comisión permanente de este año. El escándalo no se hizo esperar. Instalar ese debate suponía poner al Congreso, a vista de todos y de todas, indiscutiblemente entrometiéndose en la conformación de la oferta electoral que ya está abierta entre nosotros, de modo que la Comisión Permanente retrocedió. Y en su sesión de este lunes, la última del año, no se discutió el informe del caso Vázquez, pero no ha quedado desestimado, ni mucho menos. Ha quedado en la misma gaveta de asuntos pendientes que el Congreso puede activar o no en cualquier momento, sin límites que puedan reconocerse claramente en la escena. ¿Quién es Mirta Vázquez y por qué se persigue su inhabilitación? ¿Por qué existe ese informe? Bueno, Mirta Vázquez aparece en la escena pública como abogada de defensores del agua en los antiguos casos de Cajamarca, en la época en que se forjó el llamado Frente Amplio, que obtuvo una posición política en la bancada del 2016, la bancada de la izquierda, en ese Congreso con el que estalló la crisis institucional que no termina de alcanzar una forma definida o un final de historia. Ella no llegó, sin embargo, con la bancada del Frente Amplio del 16, sino que llegó con la segunda bancada del Frente Amplio, la postulación para el Congreso corto del año 2020. En ese parlamento, ella llega a la presidencia en la escena en que se produce la caída de Manuel Merino. Fue presidenta del Congreso del 15 de noviembre del 20 al 26 de julio del 21, cuando el Parlamento entregó los cargos para instalar el Congreso que está en vigencia en este momento. Luego de su paso por la presidencia del Congreso, un paso accidentado pero cargado de estabilidad, a fin de cuentas fue presidenta siendo minoría de un Congreso que acababa de perder a un presidente renunciante por los eventos del año 20. Ella se sostiene en el cargo hasta que, en el periodo de conformación del gobierno de Castillo, luego de la caída de Bellido como primer ministro, asume ella una posición expectante. Es octubre del 2021 y el intento del lado del sector de la izquierda que ella representa sigue siendo estabilizar un gobierno que de origen no tenía ninguna forma y recién empezaba a ser visto como un riesgo o un factor de corrupción. Ella se mantuvo en el cargo, sin embargo, muy poco tiempo, 6 de octubre del 2021 al 1 de febrero del 22. Su salida en febrero del 22 se precipita en medio de la escena que empieza a darle forma a los primeros casos de corrupción que terminaron cercando el gobierno de Pedro Castillo. Pero en particular, su salida de la presidencia del Consejo de Ministros, además de ese entorno poco aceptable que estaba ya formado en el gobierno de Castillo, tiene una dimensión que la pone en relación con una serie de declaraciones que hizo en Ayacucho en enero
del 2022 con ocasión a los conflictos mineros que atravesaban la región. Mirta Vázquez, una abogada formada en Cajamarca en la defensa de defensores de la tierra en conflictos con grandes mineras, congresista en el Congreso Corto del 2020 por la bancada de un partido, el Frente Amplio, que se organizó a partir de esos conflictos entre minería, pueblos, consulta previa y agua. Primera ministra arma una serie de declaraciones que presenta en Ayacucho en enero del 22 sobre sus mismos fundamentos en la cuestión minera, sobre el agua, la consulta previa y la tierra, y desata una ola de protestas que de una manera u otra han terminado de definir su perfil político, el que identifica a quienes la respaldan y el que identifica a quienes la critican o no querrían verla nuevamente en ningún poder público. Y ha anunciado su candidatura por la organización de López Chao en diciembre de este año, y el 26 de diciembre aparece este conato de inhabilitación. ¿De qué trata el informe? No trata ni siquiera sobre el periodo en que ejerció su posición como primera ministra de Pedro Castillo. De hecho, el ciclo en el que estuvo no es el ciclo en el que el gobierno se impregna de la corrupción final que arrincona a Pedro Castillo. El informe contra Mirta Vázquez, aprobado en junio de este año en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, trata sobre una lista corta de observaciones a decisiones de personal administrativo, asuntos como adquirir tarjetas electrónicas para facilitar la compra de panetones y canastas navideñas para trabajadores, adoptadas al final de su gestión, terminando el ciclo que acabó en julio del 2021. Son asuntos que en términos estrictamente legales no alcanzan ni siquiera para discutir nulidades de actos administrativos. Pero claro, los autores de la comisión son el señor Manuel Merino, que perdió la presidencia en los incidentes de finales del 2020, apenas la había adquirido, y un congresista adicional de su bancada. ¿Tiene peso un caso de esa envergadura para una inhabilitación de 10 años, el máximo autorizado por la Constitución para una sanción política? Son esos actos finales del periodo de la presidencia del Congreso, asuntos con materialidad constitucional suficiente para justificar un juicio político. Más allá de cualquier posición que se pueda adoptar respecto a lo que Mirta Vázquez significa en términos políticos, la respuesta sobre la consistencia entre esa historia, una historia administrativa del final de su periodo al frente de la presidencia del Congreso, y el pedido de la subcomisión, inhabilitarla por 10 años, lo que muestra es una desproporción que solo se puede comparar en perspectiva con aquella que hizo que Jaime Saavedra sea censurado al principio del periodo del Parlamento del 16 por un asunto que se refería a compras de computadoras dentro del ministerio que tenía a su cargo. Imposible comparar a ambos personajes. En lo institucional, en lo político, en lo programático representan cosas absolutamente distintas, pero queremos poner el acento en la desproporción que se expresa cuando el Congreso de la República decide utilizar una historia legal de baja envergadura como pretexto para organizar una reacción que solo puede ser leída en clave política y en la peor de las claves políticas. El caso de Mirta Vázquez de esta semana ha sido desactivado temporalmente por el propio Congreso de la República, por la propia Comisión Permanente, que terminó no discutiendo el primer punto de la agenda que se había publicado para la convocatoria del lunes pasado. Una confusión, ha dicho el presidente del Congreso. Pero el caso vuelve a poner sobre la mesa el tipo de desproporciones que se están generando en la administración de los juicios
políticos que el Congreso tiene a su cargo. El autoproclamado primer poder del Estado ha ensayado durante estos últimos 5 años diversas formas de injerencia sobre casos legales. ¿Acaso la más importante fue el intento por intervenir en la Junta Nacional de Justicia y luego por sustraer todos los casos que el judicial ha documentado o ha aceptado tramitar en contra de sus procesos sancionatorios? De alguna manera, con el caso de la señora Delia Espinosa, el Congreso ha puesto en evidencia que la última compuerta que pueden ensayar y que han usado para confirmar esa autorreferencia que intenta presentarlos como primer poder del Estado es esta, la de los expedientes por inhabilitación. En el caso de Delia Espinosa, fiscal de la Nación, promotora de un paquete, de una malla importante de casos contra congresistas de la República por actos vinculados a corrupción, el Congreso utilizó como pretexto para inhabilitarla un caso imposible, el de la firma de un reglamento que no firmó, aprobado antes de su periodo, y utilizó el debate sobre su inhabilitación, el segundo intento, el primero fracasó, como escenario para discutir lo que para el Congreso, afectado por esa malla de denuncias, representaba que una fiscal de la Nación procediera en contra de sus miembros. El caso de Delia Espinosa es un ejemplo claro de lo que representa en el Parlamento actuar como tribunal sin ninguna garantía de las que corresponden a un tribunal que debe adoptar decisiones sobre un acusado. El Congreso es un tribunal cuando discute casos políticos, es un tribunal cuando discute inhabilitaciones, pero a partir del caso Espinosa ha quedado claro que esas facultades, sin un control material claro, pueden utilizarse como simples pretextos para eliminar o cancelar las carreras de aquellas personas a las que identifican como disidentes o adversarios políticos. Una vez que pasen las fiestas, cuando empiece el debate electoral, va a desempolvar nuevamente el Congreso este expediente pretexto contra Mirta Vázquez, intentando incidir sobre su carrera en las elecciones, más allá de cualquier preferencia que oriente nuestras propias decisiones políticas. Va a usar el Congreso este mismo expediente cargado de pretextos contra alguien más. Vamos a entrar en julio del próximo año a una definición nueva, distinta de lo que representa el Congreso de la República. Entraremos a un Congreso de 2 cámaras. Va el siguiente Congreso a concentrar facultades de este tipo para convertir el nuevo Senado en una suerte de gran tribunal inquisidor que pueda utilizar los procedimientos por inhabilitaciones sin ningún límite. Esta escena ha sido cancelada temporalmente por la propia Comisión Permanente el lunes de esta semana, pero no perdamos de vista lo que representa como una vía que puede ser utilizada por quienes están ideando esta forma política para convertir al Congreso en eso que pretende ser, el primer poder del Estado, el Supremo Tribunal de la República.